es el sabio. Entonces, como les decía la vez pasada, gobernante, mago, sabio y bufón son los últimos 4 arquetipos, que son los del ser, que son los que unen el ego con el alma, ¿sí? Se produce como una comunión entre esos dos, y ya empiezo a actuar desde el self, que es desde mi propio ser, integrando estos otros dos aspectos. El inconsciente son impulsos ocultos a la conciencia, el inconsciente colectivo es lo heredado común a los miembros de la especie, el arquetipo es un modelo, patrón o pauta que seguimos, una guía interior, la luz son los aspectos de la personalidad que se vuelven conscientes y la sombra los aspectos de la personalidad que son inconscientes. ¿Cómo es la vida?, preguntó un joven a un rabino moribundo. La vida es como un río, musitó el rabino en su lecho de muerte. ¿Como un río?, preguntó el joven. No entiendo. Y se despidió sin comprender nada todavía. ¿Qué haces cuando no comprendes lo que otros te dicen? O cuando recibes, por ejemplo, una enseñanza y no te queda claro. Cuando, por ejemplo, tienes algún problema y alguien te da la solución, pero no comprendes. O si, por ejemplo, asisten a una terapia psicológica y de pronto el psicólogo les habla sobre algo, pero como que no logran comprender qué es lo que les quiere decir, qué hacen en esas circunstancias. Entonces continuamos. La señora del mercado se encontró con el leñador y le dijo: ¿sabes? El rabino en su lecho de muerte anda diciendo que la vida es como un río. ¿Tú entiendes algo? ¿Como un río? Pues no entiendo, pero le preguntaré a mi esposa. ¿Sabes?, le dijo el leñador a su esposa. Me contaron que el rabino anda diciendo que la vida es como un río. Pues no entiendo, dijo la esposa del leñador mientras veía pasar a su vecina. ¿A quién buscas cuando necesitas ayuda para entender tus problemas? Hey, vecina, ¿sabes qué anda diciendo el rabino en su lecho de muerte? Que la vida es como un río. ¿Tú entiendes algo? Pues no, dijo la vecina, no entiendo nada. Así que todos, el joven, la señora del mercader, el leñador, su esposa y la vecina, decidieron visitar al rabino moribundo. ¿Qué haces cuando ni tú ni otros entienden algo? Una vez en la habitación, el joven se dirigió al rabino moribundo. Maestro, cuando nos dices que la vida es como un río, no entendemos. ¿Puedes explicarnos algo más? Tal vez entonces la vida no es como un río, dijo el rabino, y se murió. ¿Qué haces cuando confías en la opinión de alguien y ésta cambia de parecer? Este cuento se llama Las 13 copias. Aquel sabio inventó una máquina capaz de sacar copias perfectas de cualquier ser humano vivo. Acto seguido, produjo 12 copias idénticas a sí mismo y se metió dentro de ellas porque sabía que aquella noche la muerte vendría a buscarlo. Justo a medianoche, la muerte entró a su casa y al abrir la puerta se encontró frente a frente con las 13 copias. Muy asombrada, la muerte exclamó: «El invento es perfecto. Lástima que tenga una pequeñísima falla». «¿Cuál?», dijo el sabio, dando un paso hacia adelante. «Esa», contestó la muerte, y tomándolo del hombro se lo llevó para siempre. ¿Por qué el joven eligió ir a preguntar a otros antes de preguntarle al rabino? Después de que el rabino le dijo que la vida era como un río, él se quedó con la duda y se fue a buscar a otras personas. Quizá porque sentía que era muy complicado, que la forma de hablar del rabino no era tan comprensible, le representaba como un reto para descifrar, entonces de pronto buscó a alguien con un pensamiento más sencillo que pudiera explicarle. No sé si pueda ser, pero se me ocurre que también a veces uno como que le da vueltas al asunto. O sea, puede tener la respuesta ahí o la solución a un problema al frente de sus ojos, pero no siempre, no todos los seres humanos, pero muchas personas a veces con la solución o la respuesta a las cosas, qué sé yo, al frente y buscamos, le damos una vuelta, le preguntamos a otra persona o
o incluso nos inventamos más problemas teniendo ya la solución al frente. Entonces, no sé si podría tener que ver tal vez con eso. Porque sí, o sea, realmente a mí me parece que lo más obvio era haber hecho eso, pero no se me ocurre otra respuesta distinta a esa o a la que planteó también Jimena. Sí, de pronto lo que pienso es que él dio la impresión ante el rabino que sí le había entendido, pero él a sí mismo no se podía engañar y realmente él tenía la duda, o sea, internamente él tenía la duda, pero quería salir de esa duda y por eso le preguntó a otra persona. Eso muchas veces nos pasa a nosotros también, o en mi caso me ha sucedido. Entonces, de pronto, él en ese momento no, pues lo que decía la compañera al principio, no quería como un pensamiento más similar al de él. De pronto pensaba que quedaría mal ante el rabino preguntarle eso. Entonces, él dentro de sí, pues él sabía que no tenía la respuesta y decidió preguntarle a otra persona. Hugo me hizo acordar de algo que nos pasaba en la universidad y era que el profesor colocaba un trabajo y nos preguntaba, ¿entendieron? Y todos, sí, sí, señor. Y se iba el profesor y empezábamos, ¿ustedes entendieron? No, que hay que hacer una maqueta. No, lo que hay que hacer es una exposición. No, lo que tenemos que hacer es tal cosa. Y todos decíamos algo diferente. Finalmente ninguno le entendió al profesor, pero ninguno le preguntaba al profesor, sino que entre nosotros empezábamos a hablar un montón de cosas y terminábamos, era como lleguemos a un acuerdo y entreguemos algo como entre todos para que el profesor... Nos equivocamos los 20. Que exactamente, para que el profesor no se dé cuenta que ninguno entendió qué era lo que había que hacer. Además termina quedando al revés, ¿no? Que termina quedando como que el profesor fue el que entendió mal lo que él mismo dijo. Exactamente. O sea, porque imposible que los 20 estuvieran equivocados. Muy listo, muy listo. Y lo hicimos muchas veces, o sea, no fue una sola vez, sino era como reiterativo que nos pasara eso. Sí, en serio que sí pasa seguido. ¿Qué consecuencias ha tenido tu arrogancia por el conocimiento? Esta pregunta está como más relacionada con el segundo puente, el de las 13 copias. Es como relacionado con el ego, ¿no? Sí. La muerte lo que hizo fue engañar en cierta forma al sabio, porque ella lo que hizo fue jugar con el ego del sabio. Entonces el sabio, que creía que su máquina y su idea de hacer las copias era perfecta, ella le jugó una pasada diciéndole, tiene un error, pero realmente no había un error, pero sabía que la copia perfecta sí podía pensar, la que no era la copia, podría pensar, y además que uno siempre busca defender sus ideas, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente pasa cuando uno se enfrasca en una conversación, que a veces uno termina pasando por encima de los otros o diciendo palabras que no quiere, precisamente por ese ego y defender las ideas y lo que yo sé y lo que yo conozco. Y eso le pasó al sabio Y tome. Esa historia me encantó, me pareció muy buena. Y muy corta, o sea, es de esas historias que es medio párrafo y te deja como, uy. Sí, no sé, yo pienso que sí, primero estoy de acuerdo con Jimena y segundo, pienso que eso lo lleva a uno a cometer muchos errores cuando uno cree que se las sabe todas o cuando uno piensa que el conocimiento que uno tiene es superior al de otras personas, porque, por ejemplo, uno fue a la universidad y la otra persona no, o porque uno tiene X años de experiencia laboral y la otra persona es recién egresado y no tiene experiencia, o por el motivo que sea, porque no tiene tantos años y la otra persona es adolescente. Creo que eso lo lleva a uno a cometer muchos errores. O sea, errores de todo tipo, o sea, errores con la propia vida de uno, puede que también errores en lo laboral. Uno, pues eso es también subvalorar a los otros, ¿no? Entonces, de pronto uno por ejemplo, en el trabajo, uno subvalorando a un compañero o a una persona a cargo, o pues digamos cualquier caso así, pues sí, puede incluso perder buenos talentos, buenas opciones de proyectos y de ideas por la arrogancia, porque uno considera que después de uno no hay nadie, digamos.
No sé, ahí hago un mini paréntesis, no sé si alguno se vio alguna vez la serie Friends, bueno, además de Juan Di. Eso que decía Jimena ahorita y en relación con esta pregunta, para quienes vieron la serie Friends, me hizo acordar de un capítulo en el que Phoebe, que es como que es un poquito como fuera, que piensa fuera de la caja todo el tiempo y es un poco extraña y es genial, le hace como una discusión a Ross, que es como el más académico y un poquito como arrogante con su conocimiento, y le pone en duda el tema de la evolución, y le pone en duda, no sé si Juan, te acuerdas de ese capítulo, y le pone en duda el hecho de la teoría evolutiva de Darwin y le dice, ¿y cómo sabes que efectivamente esos fósiles, alguien no los puso ahí con una intención detrás? Y bueno, le hace toda una serie digamos, preguntas y planteamientos que pueden sonar muy locos, muy como paranoides casi, pero es interesante porque el tipo no, o sea, él está tan en su tema que él es antropólogo y tiene PhD y todo esto, entonces podría ser un perfecto ejemplo de esto, de la arrogancia por el conocimiento, y llega a ella que no tiene conocimiento de eso, pero le sabe por dónde entrar y este hombre pues queda sin argumentos. Muy parecido, se me hizo. A mí me pasó, no sé, mis colegas psicólogos, que llega un momento en que uno se cree muy buen psicólogo y dice, no, yo puedo acá con la persona que me salga, ¿no? Tengo la experiencia muy hábil y llega una persona que dice, uy, no, realmente no tengo toda esa habilidad que pensé. Me pasó yo trabajé en un sitio de adicciones y pensé que ya manejaba bien el tema y no, llegan personas que le dicen, no, no, todavía hay por mejorar. No sé, ustedes qué piensan de eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Es como también la forma de pensar de que hay solo una manera o que el conocimiento tiene como un límite versus la otra forma, que tal vez sea como un poco más saludable y más realista, y es que el conocimiento nunca se acaba. Todos aprendemos todos los días. Y en psicología, pues con más veras, porque además todos los pacientes son distintos. Con lo que ustedes hablan, yo recordé dos casos. Uno era un ejercicio y decía algo así como solo los niños de 5 años pueden resolverlo. Y era algo con un bus, yo no recuerdo bien cómo era el ejercicio, pero decían que por qué lado estaba la entrada del bus. Y entonces, claro, uno se sienta a mirar y uno empieza a decir, no, pero es que la llanta de adelante, la llanta de atrás, y no se ve el bus completo. Entonces uno empieza a hacer como esos análisis ahí espaciales y todo el cuento. Y después daban como la respuesta y los niños decían como, no, es que tú siempre entras por el lado de allá, o sea que la de la lente es este. O sea, para los niños era algo como no de meterle tanta matemática y tanta lógica, sino era algo como natural, o sea, como más obvio. Entonces, ahí es como cuando uno dice, pues tanto conocimiento y tantas cosas que uno cree que tiene, no necesariamente me van a ayudar a resolver muchos problemas, y de pronto lo más sencillo, que es como esa mirada del niño, es la solución a ese tipo de situaciones. Y la otra era una vez también, era como un ejercicio de hallar un área de no sé, de una figura X, no recuerdo cómo era, y nos sentamos con mis hermanos, entonces, ay no, que los ingenieros y no sé qué, con las calculadoras y que saquemos el seno y el coseno y la tangente y la serie de no sé qué y tal. Y de ley como 2 horas y no nos salía el resultado. Y mi papá, él estudió hasta tercero de primaria y él llegó y cogió a punta de sumas y restas y lo sacó como en 10 minutos. Y entonces también fue como algo sorprendente para nosotros porque uno a veces, como decía Camila, uno se siente superior por el hecho de haber ido a una universidad o tener muchos estudios o tener mucho conocimiento, y a veces esas personas que uno de pronto piensa que por no haber estudiado no tienen esa capacidad para resolver cierto tipo de problemas, le dan a uno una lección y le dicen las cosas son de otra manera, ¿sí? Y hay otras formas de llegar al mismo conocimiento y a resolver problemas que no necesariamente tienen que ver con el nivel académico que uno tenga. Estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. A mí me pasó una experiencia con mi hija que uno también a veces puede tener conocimientos cerrados, ¿no? Sobre todo algunos de tradición. Y por ejemplo, a mí, mi mamá y mi papá me enseñaron, cuando usted vaya a pasar la calle, mire hacia arriba y hacia abajo. Entonces yo fui a aplicar la misma con mi hija, la misma teoría. Y le digo yo, mira hacia arriba y hacia abajo. Y ella llega y hace, y yo, no, para allá y para allá. Entonces ella, entonces derecha, izquierda, ma. Y yo llevaba 30 y tantos años de mi vida y a muchas personas yo me imagino que les había dicho, mire arriba y abajo cuando vaya a pasar la calle. Y siempre va a llegar una persona que el objetivo de ella no era pisotear ni nada, sino que era la lógica real del asunto. Y yo llevaba muchos años y siempre, mire para arriba y para abajo, no era para arriba y para abajo. Es interesante el peso que, voy a decir uno, pero no va a ser uno, sino yo, el peso que yo le di a enseñanzas de pronto de mi mamá o de mi papá, que después vi que ellos también tenían errores y enseñaron mal pensando que ellos lo sabían. Digamos, yo siempre he sido de nariz recta y cuando decían en el pasaporte, no, y mi mamá decía, no, nariz aguileña. Y yo sí, yo pensaba que era aguileña. Y después yo, pero no tenía sentido, pero yo repetía lo mismo. Hasta que un día dije, no, pues aguileña, águila, forma de águila, no, una nariz aguileña no es una nariz recta, es diferente. Pero como lo había dicho mi mamá, lo creí por tanto tiempo que tuve que realmente sentarme un momento y pensar, no, esto está mal. Entonces, ese es otro ejemplo parecido al de Jimena. Es cuando el inocente empieza Sí, a darse cuenta que lo que dicen las figuras que uno considera de autoridad no es tan cierto. Bueno, entonces el sabio busca aprender a develar la verdad de las cosas, a tener un sentido claro de la vida y amar, y tiene un amor por el conocimiento. Pero entonces aquí cuando hablamos de la verdad, existen como niveles de verdad, ¿sí? Y existen niveles de conocimiento. Entonces, como hablábamos ahorita, no es ese conocimiento académico o el ir a estudiar a una universidad y tener un posgrado y tener un doctorado, sino es un conocimiento más profundo y es un conocimiento más desde una sabiduría interior, ¿sí? Es como ese conocimiento que muchas veces uno ve en los chamanes, que ellos conocen, por ejemplo, sobre la tierra, conocen de una forma universal cómo funciona la vida, pero no es un conocimiento que hayan adquirido leyendo libros, sino es algo, es un proceso interno que tenemos nosotros para llegar a esa verdad, ¿sí? Y esa verdad no es mi verdad ni es tu verdad, sino es una verdad universal. En esa verdad cabe tu verdad y mi verdad. También es un consumidor de información, busca consolidar el saber y descubrir la verdad de los acontecimientos. Si ustedes se dan cuenta, ahí cuando decimos un consumidor de información, de pronto se parece un poco al buscador, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, como que uno empieza a ver que ciertos arquetipos se parecen mucho, que por ejemplo el bienhechor y el amante se parecen, que el mago y el creador también tienen un parecido, el sabio y el buscador también tienen una similitud, pero acá el sabio no es simplemente ir a buscar y ya y consumir información, sino también es hacer un proceso de como de interior de descubrimiento de esa información, ¿sí? Entonces cuando él dice consolidar la información, el saber, no es simplemente llenarme de datos, sino qué hago yo con esos datos, cómo proceso yo toda esa información para lograr una verdadera sabiduría, ¿sí?
Y como les decía, descubrir la verdad de los acontecimientos es, por ejemplo, lo vemos en la medicina. Muchas veces los médicos, llega uno a la cita y le dice uno, doctor, es que me duele la cabeza. Y los doctores le dicen, listo, le voy a recetar una caja de aspirinas. Y efectivamente, pues yo me tomo la aspirina y se me pasa el dolor mientras me estoy tomando las aspirinas, pero cuando se me acaban las aspirinas vuelve el dolor, ¿sí? Entonces es porque ese médico no ha ido a ese punto o a ese nivel donde en verdad trate de descubrir la verdad, ¿sí? A llegar como al fondo de ese asunto, porque a esta persona le está doliendo la cabeza. Tengo que hacerle exámenes, tengo que mirar cómo es su alimentación, tengo que mirar si en su familia han sufrido de alguna enfermedad en específico. Entonces, el sabio lo que busca es eso, como encontrar esa razón primera de donde surgen todas esas otras cosas, ¿sí? Y busca darle un sentido a toda esa información que tiene. El sabio en su sombra es adicto a la perfección, entonces siempre quiere que todo salga bien, todo salga perfecto, pierde la capacidad por el asombro, entonces aquí es prácticamente como si el inocente hubiera desaparecido. Cuando vimos el inocente veíamos que el inocente es ese niño que ve la luna y se sonríe y se alegra de ver la luna, que ve una flor y empieza a observarla y como que dice, ay, mire, tan bonito y tiene esto y porque tiene pétalos y se los arranca solo para mirar de dónde sale el pétalo, ¿sí? Entonces, el sabio cuando está en su parte negativa, por ejemplo, tiene el libro y dice, ah, no, es que las flores crecen por el proceso de fotosíntesis, no sé qué, entonces ya no le asombra nada porque como que siente que toda esa información que tiene es la que le está suministrando ese saber, pero ese saber es un saber vacío, porque no logra como trascender más allá de ese conocimiento, como decía, académico, ¿sí? Siempre quiere tener la razón, entonces es mi punto de vista y lo que los demás piensen no me importa. Que hace un momento ustedes hablaban de eso, cuando yo entro en una discusión, muchas veces digo yo quiero tener la razón y lo que yo digo es la verdad y no me importa lo que tú estés pensando. Y ahí, en un libro de Wayne Dyer, había una frase que decía, prefiero ser feliz a tener la razón. Y muchas veces a nosotros nos cuesta eso, dejar de tener la razón y decirle al otro, sí, tú la tienes simplemente por la tranquilidad de nosotros. Nosotros preferimos entrar como en esas luchas y en esas batallas y no nos damos cuenta que estamos perdiéndonos como la posibilidad de estar felices y tranquilos por estar constantemente como en esa búsqueda de tener la razón. ¿Mm? Nada es suficientemente bueno para el sabio, entonces siempre quiero más y más. Eso está relacionado con el ser adicto a la perfección. ¿Sí? Entonces siempre estoy buscando que las cosas se hagan de una mejor manera, siempre quiero estar buscando más conocimiento, más información. En su lado luminoso, entonces el sabio busca experimentar la verdad. Entonces ahí vemos como ese paralelo entre la sombra y la luz. En la sombra yo simplemente estoy buscando ese conocimiento vacío, pero cuando yo llego a esa parte luminosa empiezo a experimentar, ¿sí? Por ejemplo, con la meditación, ¿sí? Yo me puedo leer muchos libros de meditación y decir, soy experta en meditación porque he leído muchos libros de meditación. Entonces me dicen, no, tú tienes que sentarte en tal posición y tienes que concentrarte, no sé qué. Pero el hecho de haber leído muchos libros no me da la experiencia de la meditación. Yo necesito sentarme y meditar y sentir qué se siente meditar para realmente saber qué es meditar, ¿sí? Anthony de Melo tiene una historia donde alguien le pregunta, como que le pregunta qué es el amor o qué es el desapego. Y él dice como, yo no te puedo decir qué es hasta que tú no lo experimentes, o qué es la iluminación, creo que le preguntan a él. Y él dice, yo no te puedo decir qué es la iluminación porque es como si tú nunca has probado un mango y me preguntas a qué sabe un mango y yo te digo, es tan ácido como un limón.
y en realidad un mango, por ejemplo, un mango biche, sí es ácido, pero no es ácido como un limón, es ácido como un mango. Entonces la iluminación es igual. La iluminación no se puede describir, sino que tú tienes que experimentarla. Entonces el sabio lo que hace es eso, no solamente buscar la información, sino también experimentarla para poder llegar a esa verdad. El sabio se empieza a desprender de las ilusiones, ¿sí? Entonces ya como cuando uno tiene información, tiene esa capacidad de analizarla y empieza a darse cuenta que muchas cosas que uno pensaba no son lo que uno creía. Entonces, como les estaba diciendo, empieza a desprenderse de las ilusiones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tendemos a idealizar mucho a las personas, volviendo a Anthony de Melo, en ese mismo libro donde habla sobre el mango y el limón, hay una frase que cuando yo la leí a mí se me quedó grabada y decía, tú no te enamoras de la persona, tú te enamoras de la idea preconcebida y optimista de la persona, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando uno conoce a alguien y se enamora de esa persona, uno se está enamorando de ese ideal que uno tiene de esa persona, más no de la persona como tal, ¿sí? Y cuando yo empiezo a ver cómo es esa persona en realidad, empiezo a desilusionarme porque lo que yo creía de esa persona no coincide con esa realidad, ¿sí? Entran en conflicto mi realidad interna y la realidad externa. Entonces, el sabio es esa persona que empieza a generar esa coherencia entre mi realidad interna y mi realidad externa a través de ese proceso de ir conociendo. Entonces, es eso. Cuando hay algo en la realidad externa, ese algo es un algo simplemente, ¿sí? Sin nombres, sin ponerle ningún sentimiento, sin ponerle ninguna valoración. Yo soy la que empiezo a darle atributos a las cosas, ¿sí? Y cuando yo empiezo a darle atributos a esas cosas, empiezo a ilusionarme con que esa cosa tiene ciertas características, ¿sí? Puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser una situación. Entonces, esas expectativas que yo tengo frente a esa situación o a esa persona son las que cuando mis expectativas no se cumplen, empiezo a sufrir, ¿sí? Y es donde se genera esa fricción entre mi realidad interna y mi realidad externa. Total honestidad y respeto a la verdad. Esto tiene que ver pues, con lo que les estaba hablando, ¿sí? El sabio busca ser completamente honesto con la realidad, ¿sí? No decir, no ser, por ejemplo, como el inocente, ¿sí? Que el inocente empieza a negar muchas veces las cosas, entonces mis papás me maltratan, pero porque me quieren, ¿sí? Eso es cosas muy típicas del inocente, o mi pareja me maltrata porque así es como me demuestra su amor. Entonces el sabio empieza a llamar las cosas por su nombre y sabe que eso es maltrato, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan cuando vimos la sesión del inocente, decíamos que el ideal de un inocente es que se convierta en un inocente sabio, que es continuar conservando como todas esas características positivas que tenía el inocente, de asombrarse por la vida, de querer descubrir nuevas cosas, pero que fuera sabio en el sentido de que, si ustedes recuerdan, Caperucita tomó la decisión de meterse al bosque y hablar con el lobo y hacer muchas cosas porque era una inocente sin tener esa sabiduría de estar pensando el lobo me puede hacer daño, el lobo me puede comer, me puede sacar información. Entonces el sabio ya tiene esa capacidad de decir, yo puedo confiar, pero también tengo que tener como esa claridad de que el lobo, su naturaleza va a ser comerse a las personas, entonces no tengo que darle papaya, por decirlo así como coloquialmente, ¿sí? Entonces el sabio es el que logra identificar eso. Y la capacidad para aceptar la verdad. Entonces es cuando nosotros nos damos cuenta de algo, pero no queremos aceptarlo. Ahí volvemos otra vez como al inocente.
Entonces yo me di cuenta que mi pareja me golpea todo el día, pero yo no quiero aceptar que mi pareja es un abusador. Entonces estoy justificándolo constantemente. Un sabio tiene la capacidad de aceptar la realidad, de decir, en realidad mi pareja no me quiere, es un abusador y debo salir de esta relación. ¿Sí? Entonces, esas son como las características del sabio.